días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso horario donde nos estén escuchando. Sean todas y todos, como de costumbre, bienvenidas y bienvenidos a Foto con Fede, el programa donde hablamos de fotografía y sobre todo de fotografía latinoamericana. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se está haciendo en nuestra querida región de Latinoamérica? Recuerden, @fotoconfede es nuestra cuenta en Instagram para que nos sigan, nos den sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes. Este programa y todos los que ya han pasado y todos los que vienen, recuerden que los pueden disfrutar en nuestras plataformas de YouTube. Estamos como Fotoconfede y en Spotify también nos encuentran como Fotoconfede. Ya lo saben. Jueves tras jueves, una entrevista diferente con una invitada o un invitado diferente. Siempre va a ser fotógrafo o fotógrafa, siempre vamos a estar hablando de fotografía para el deleite de todas y todos ustedes. En el programa del día de hoy, como decimos acá, nos subimos al avión de Foto con Fede y nos vamos hasta Argentina. Nos vamos a Mar del Plata, perdón, nos vamos a La Plata. No vamos a conversar con un fotógrafo argentino, pero sí vamos a conversar con un fotógrafo uruguayo que se encuentra radicado allí en La Plata, Argentina. Hoy vamos a charlar con un tocayo, Federico Stoll, fotógrafo y activista visual. Ya nos va a contar de qué se trata. Con él vamos a charlar en este día, en este programa. Federico, buenas tardes al momento de hacer la entrevista. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, Fede, gusto estar compartiendo contigo la entrevista y tejiendo esta red latinoamericana de conocimiento sobre la imagen. En los entretelones, previo a la entrevista, decimos acá a los invitados, a los oyentes o escuchas del programa, estuvimos hablando de temas interesantes que por allí no todos los días conversamos, o son temas que se están planteando de hace un tiempito para acá con relación a la fotografía y a la visión latinoamericana, cosa que viene como anillo al dedo para el programa, que es en parte el objetivo del mismo, que es dar a conocer nuestra fotografía, ¿no? Pero antes de llegar a eso, para ubicarnos un poquito, para conocer a nuestro entrevistado, Federico, ¿desde cuándo fotógrafo y por qué fotógrafo y no otra profesión? Bueno, la verdad que la fotografía llegó a mí y está relacionado con el país donde estás ahora, porque mi familia exiliada en la dictadura de Uruguay se fue a Venezuela, y yo yendo hacia Caracas, a viaje con 14 años, encontré una cámara en el aeropuerto, en una bolsa de un free shop. Había una cámara que habían dejado olvidada a un pasajero que ya no estaba, y ahí empecé a sacar fotos de ese viaje, y después una vecina de mi cooperativa donde vivía me invitó a una clase de fotografía y seguí sacando, y hasta los 17 que empecé a trabajar y moverme en el mundo de la fotografía, más que nada fotografía editorial y de revistas, fue mi comienzo. Pero como un hecho muy particular que fue el primer proyecto que hice, que fue de las fiestas tradicionales de todo Uruguay, que fue como bastante parteaguas en mi carrera, porque terminé no trabajando como fotógrafo, sino como encargado de patrimonio inmaterial, inaugurando la oficina, el área de la Comisión del Patrimonio, así que me especialicé en todo lo que era la identidad, la construcción humana, incluso con un antropólogo que es mi amigo de toda la vida, terminamos por hacer ese libro, ese proyecto, fundando el área inmaterial que no existía en Uruguay. Y siempre mis proyectos terminan atravesados por eso, por la tradición oral y cómo conectarla con un registro visual que muchas veces, por definirlo documental o storyteller, o a veces
veces se pierde de la libertad para abordar la fotografía con un parámetro que sea el nuestro, el latinoamericano como continente. Entonces me defino como contador de historias visuales para poder echarle guante y mano a la ficción a veces, si es necesario, o al retrato expandido, como quiera llamarle. Me interesa eso, ¿no? ¿Y cómo se logra transmitir ese mensaje? Eso que vos estás comentando ahora, a través de la fotografía. Y más que nada, pensándose uno como un payador, como un juglar que va de fogón en fogón y que está viendo la realidad, pero también le contaron una historia y la historia se va transformando, deteriorando, y como esa pasta maleable, no porque no exista el hecho a fotografiar, eh, es válido anularlo. ¿Por qué no recrearlo si estamos totalmente recreando realidades? Incluso nuestra memoria inventa cosas que no hemos vivido y las asume como propias. Creo que los catálogos vienen un poco desde afuera, y creo que si vos ves la fotografía latinoamericana, que hay gente que dice que no existe, otros que sí, pero tiene eso de, yo lo llamo que los etnopoetas, que son, eh, si vos tenés la fotografía peruana, la colombiana, en Brasil también, donde hay más pueblos originarios o más interacción con esas leyendas, tradiciones orales, es como descubrir y fotografiar esos territorios, pero siempre con la pata de que puede haber una leyenda o algo inmaterial que termina permeando lo documental, no solo porque no sea visible, negar que existe, porque si se transmite de generación en generación quiere decir que es más firme que cualquier fortaleza o, o construcción o pintura que exista, ¿no? La verdad que es un terreno muy rico en cuanto a lo que es producción, en cuanto a lo que es investigación. Yo creo que Latinoamérica tiene un condimento especial que siempre lo comentamos acá con otros invitados. La fotografía latinoamericana tiene un condimento muy especial que la hace distinta, pero no porque la imagen, la foto como tal, el paisaje sea obviamente distinto. Un paisaje latinoamericano es muy distinto a un paisaje europeo, por decir algo, pero no por el hecho de que esté el paisaje allí. Para mí y para otros, la fotografía latinoamericana es distinta por su filosofía, por su forma de pensar lo que tenemos acá, de cómo registrar lo que tengo acá, me parece. Sin duda, y sobre todo porque están teniendo un problema en los países desarrollados, que todo se parece a su universidad, todo se parece a su profesor. Está tan estructurada la educación que ha perdido libertad. Es un poco que todo se parece. Sabés que es un fotógrafo alemán, sabés que es un fotógrafo de Finlandia, de España, porque antes la fotografía era además autodidacta, ahora se estandarizó tanto que la fábrica saca los mismos productos, y creo que en Latinoamérica hay universidades, hay cursos, pero siempre está eso de que yo lo sigo afirmando, que el subdesarrollo te da libertad, y en este sentido, por eso están buscando, vas a cualquier festival del mundo o plataforma internacional y dicen lo mejor es lo latinoamericano, los africanos, te diría hasta, ¿por qué no? India y Bangladesh lo metería ahí adentro,
no tanto lo asiático, porque tiene sus formas más estructuradas de sacar, y no es tan diverso, ¿no? Pero te diría que esa falta de estandarización o de plataformas educativas termina dando la riqueza, y es porque hay una de Galeano, el fútbol es el mismo ejemplo, el fútbol le pasa lo mismo. Están sacando a los jugadores tan perfectos esas escuelas que necesitan venir al tercer mundo para sacar lo diferente, lo que es una forma de pensar y de controlar el cuerpo, que está dada por un entorno de libertad, el potrero, la villa, En la picardía, futbolísticamente hablando, en campo. la picardía. Sí, no diría picardía, porque pero eso de que tenés que armarte tu propio sistema y no que te venga dado. Entonces, ahí como mi forma de ver fotografía, termina, eh, cuando yo termino esto de las fiestas, el gobierno de Uruguay y crea un proyecto para crear identidad en pequeños pueblos que se están creando, urbanizaciones que la gente del campo y no tiene sentido de pertenencia. Entonces mandan como un grupo que era antropólogos, artistas, y nosotros creábamos en 6 meses la bandera del pueblo con ellos, ¿no? Todo participación, y ahí terminé entrando en la educación popular y estudiando con los conventuales franciscanos educación popular, y soy educador popular. Y la educación popular es algo que nace de Latinoamérica como una respuesta en los periodos de, bueno, de los 60, las dictaduras, las predictaduras, los curas del tercer mundo, y yo creo que ahí está la respuesta de la fotografía latinoamericana, porque es: acepto lo que venga de otros lugares, acepto la condición eurocéntrica que tiene Latinoamérica, pero pongo al mismo nivel lo indígena, lo afro, y que todo ese conocimiento tiene que estar al servicio de crear nuestra memoria visual no colonialista. Y creo que a veces nosotros se pierde un poco de foco porque te termina financiando tal organización, o trabajás para el medio conocido de Estados Unidos, pero al final en países que tienen 200 años en general, nosotros estamos haciendo la misma tarea que hicieron los pintores en Europa, que fue reconocer el territorio. Estamos en eso, atrasados en crear esa iconografía visual, y que por eso es nuestra tarea, me parece, contar nuestro continente, pero sin ningún precepto o cliché que venga impuesto por quién nos está pagando o quién está... porque yo, por ejemplo, no trabajo para medios internacionales, pero mi fotografía es apreciada por festivales, museos, y creo que trabajar a largo plazo te da eso que te termina sosteniendo más que muchas veces el perder el foco por quien financia nuestros temas nos termina sacando de eso que queremos contar como personas, porque somos nosotros latinoamericanos, y me parece que siempre la fotografía tiene esa impronta del norte global que hay que tratar de no entrar en ese juego y hacerlo con libertad, porque creo que
que hay espacio más que nunca y la creatividad es total, es total. Artísticamente y fotográficamente somos más irreverentes los fotógrafos latinoamericanos hoy en día que hace, qué sé yo, 20, 30 años atrás. ¿Te parece? Yo creo que es irreverente en el sentido de que De que no... estamos saliendo un poco de eso estructurado que bien estás diciendo, de tanta escuela, de tanta rigidez, de teorías, de normas, de vamos a hacer esta foto porque es la foto que me pidieron, o es la foto clásica que me decía la editorial tal, mira, necesito una foto de Latinoamérica, pero esta es la foto que estoy esperando. Yo creo que si vos ves los coloquios, que está bueno ver el primer coloquio en México, después creo que hubo otro en La Habana, y toda esa información, recapitularla, yo lo he investigado, y tenés mucha fotografía que es sumamente política, porque está prendido fuego Latinoamérica, ¿no? Entonces, obviamente que va a existir esa reacción porque estábamos... Pero después que pasó eso, creo que ahora hay más libertad para podernos meter en lo que es, si vos te pones a ver pintores indígenas o quizás famosos artistas, antes de la fotografía, era contar este territorio. Y creo que ahí está la recuperación de esta generación. Para mí está muy... Los diferencio de la fotografía latinoamericana en los etnopoetas, que son etnógrafos, pero poetas, no tienen que mostrar una investigación etnográfica. Esto así viven los indios Huichi o así viven en el Palenque en Colombia. No, soy poeta porque yo también interpreto y meto lo inmaterial ahí adentro, y después que ahí meto un poco lo que es lo fantástico, lo, lo pop, y quizás un color bien saturado al estilo un bordado de la isla de Taquile en el Titicaca, o de un bus de cumbia, porque esos colores gustan, porque esos colores que es lo que podría ser el pop latino de Marcos López, o ahora, no sé, tenés a Santiago Jaramillo en Colombia, Juan Brenner, Guatemala, que es mostrar nuestro continente, pero con siempre algo de cinemático y de fantástico. Yo creo que ahí me gusta ponerme ahí, no soy tan... Estamos ahí entre esos límites, además que contar nuestro territorio, los rituales, pero no es antes se contaba el territorio porque era que se mandó un encargo a una revista europea o UNICEF, y ahora es gente que está, y si te fijas, lo último que se ha premiado en WordPress Foto Latinoamericano, hay una tremenda participación, eso de la comunidad, que mucha gente en Europa, eso se ha olvidado, no tienen una conexión con la comunidad o una participación y la inspiración del que no es fotógrafo, meterla en su fotografía. Creo que está muy bueno, y hoy en día es muy rica el continente, y hay fotógrafos en todos los países, que antes no pasaba. Y en todos los países te puedo mencionar 2 o 3 nombres que están muy buenos. A veces el estereotipo de lo que del cliché latinoamericano termina, bueno, nos perdemos de esa de identidad, o como entrando en una cosa que responde al llamado del agua, llamado de diversidad, llamado que vienen de afuera
y que queremos como entrar en esa, que al final es también mostrar cosas que no son, que a veces sentidas por los fotógrafos, sino más que nada respondiendo al financiamiento, ¿no? Que hoy en día tengamos en Latinoamérica ese, no sé si es el término correcto, ¿no? Pero tengamos ese boom de movimiento social de gente que emigra, ¿no? Dentro de Latinoamérica, porque no solamente se emigra de Latinoamérica a Estados Unidos o a Europa, sino dentro de Latinoamérica tenemos un movimiento permanente de migración a menor escala que hacia Estados Unidos, pero existe, ¿no? Hoy en día es fácil encontrar, qué sé yo, en Uruguay gente de acá de Venezuela o en Colombia gente de Brasil y así, ¿no? Ese intercambio que obviamente se está dando en lo social, en lo cultural, en lo educacional, porque o sea, quien va de un país a otro lleva consigo su historia y lleva consigo sus costumbres, su cultura, su formación, etcétera, incluso su visión, ¿no? De cómo es el país de donde viene y el país a donde está llegando, porque todos tenemos una idea previa. Esas visiones dentro del mundo de la fotografía se ha visto beneficiada cuando, por ejemplo, yo me siento a hablar con un fotógrafo de Brasil, estando acá en Venezuela, y hablamos y decimos, no, yo pienso una cosa y pienso la otra, mira que yo tenía una idea, o el poder conocer y hablar y charlar con gente de otras partes a través de esos relatos que bien hablábamos al inicio de la entrevista, enriquece más aún el ojo del fotógrafo, lo ayuda a crear una visión distinta de lo que es, o de lo que era la visión que tenía de Latinoamérica, que cada uno tenía, ¿no? Porque antes no era tan fácil ir de un país a otro, era para algunos pocos, no todos los fotógrafos todas las semanas podían estar viajando de un país a otro a hacer trabajos. Sí, 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 sin duda, y hay plataformas que son latinoamericanas, la revista Sueño de la Razón, el Poi Latam, eh, centros fotográficos que están articulados y la red de festivales, tenés eh, la red fotógrafas Latam, colectivos de fotógrafos latinos y fotógrafas que están, creo que lo más fuerte son las fotógrafas latinoamericanas hoy, más que lo más innovador, lo más potente a nivel continente, está hecho por, por mujeres y otras disidencias que están haciendo algo totalmente inexplorado, porque era muy del hombre que podía salir y el fotógrafo que se considera ahora. eh, Hay una potencia, creo que no sé, Ecuador, Colombia, Perú, eh, Argentina, Brasil, tienen una potencia las chicas, que la verdad que están muy bueno, y estoy siguiendo ese movimiento con mucha fuerza. eh, y, y creo que se favoreció, y sobre todo es muy cambiante. Vos, por ejemplo, países como Brasil y la Argentina es toda privada la cultura, casi te pones y tenés que ver una galería, tenés cosa que no pasa en Paraguay, en Bolivia, en Uruguay, es todo público, y en Chile también todo público. Entonces creo que muchas veces la gente apela a una galería, apela a un medio, pero otra gente apela a hacer proyectos personales. Creo que ese es el gran movimiento que hay ahora, el movimiento del proyecto personal, que no te lo encarga nadie, pero que vos lo estás haciendo porque creés que es un aporte a al mundo visual fotográfico latinoamericano. Y La, que, el autoencargo, la decisión de hacerlo porque me interesa, el cortes transversales que había de Latinoamérica, pero muchas veces la recopilación era de la editorial tal de Francia o de España. eh, entonces, yo soy, incluso hago el Festival San José Foto
Uruguay y es todo latinoamericano, obviamente con trayectoria internacional de otros fotógrafos, pero sur global, porque validar otros nombres, otros curadores, eso es súper importante. Y hay una red que se mueve, el fotolibro es un gran ejemplo de cómo en valija se va moviendo más que nunca. O sea, no existía, antes eran libros grandes, que ahora hay ediciones independientes regando toda Latinoamérica y con buenas editoriales. Le está faltando, a ese punto le está faltando un poquito más de red de distribución, me parece, para que sea algo más abierto, que haya una mayor manera de adquirir las obras, porque siempre que estamos hablando nos encontramos con que muchas veces el tema neurálgico en la producción de los fotolibros dice, bueno, los podemos producir, pero después el otro gran inconveniente que encontramos es cómo lo hacemos llegar a otras latitudes. Entonces, por ahí es un reto que está planteando esta nueva forma de fotografiar, de contar a través de la fotografía, que está buenísimo, porque quiere decir que se está creando y que está teniendo aceptación, porque que yo esté acá en Venezuela y que esté pendiente de un trabajo independiente que ha hecho un fotógrafo en Colombia, quiere decir que está pasando algo bueno allí, que se está haciendo la obra como con más cariño y algo más personal, que al mismo tiempo es una visión más realista de lo que antes nos ofrecían, ¿no? Porque es como que lo personal es como más, tiene ese grado de validez, de credibilidad, que lo que por allí nos estaban ofreciendo o nos ofrecen algunos medios convencionales. Es como que ya, mira, ya yo estoy más confiado de lo individual, por así decirlo, que de lo genérico, lo de masas. Si vos te fijás, la generación de arriba de fotógrafos latinoamericanos, la validación era la exposición. Ahora la validación es el fotolibro. Claro. Si vos te lo pones a pensar, ¿por qué vas a hacer una exposición que se fibra cuando vos tenés un fotolibro que viaja, que se mueve, que tiene el mismo estatus que hacer una exposición en un museo? Incluso podés acceder más rápido a galerías y a premios con un formato que persiste la narrativa congelada para siempre, por una decisión, se muere alguien y las fotos, cuál era el orden, cómo se ponían, entonces, y sí, el proyecto personal es está muy fuerte, cada vez hay más fotógrafos indígenas, fotógrafos afro también en la ecuación latinoamericana, y del continente, que a veces uno se queja que hay poca red y que no sé qué. Yo hace poco estuve en África, hace 2 meses, y es el mismo talento, pero le falta red e instituciones como universidades o cosas que hay, festivales. Creo que Latinoamérica está en el punto perfecto porque no hay museos que necesiten meter fotografía de tal tipo para que los turistas vengan a verlo. Está en el punto de que no está ese tipo de discurso. A veces nos consumen a nosotros y nos llevan para otro lado para estar en Holanda, en tal museo que tiene que mostrar a los turistas la diversidad del mundo. Nosotros hay red y hay independencia. Se queja la gente que no hay plata para proyectos, pero yo en realidad lo que digo es que hay recursos. Lo que pasa es que no son plataformas fotográficas, son culturales, son de otro tipo. Entonces hay que cambiar el chip para encontrar los fondos. Y bueno, como me parece que es un momento súper rico del continente y de libertad creativa ahora. Formas parte, o sos, mejor dicho, el director artístico del Festival San José Foto, ahí en Uruguay, bien lo acabaste de comentar, de decir. ¿Tenés una idea, tenés más claro
por lo menos que muchos de nosotros, hacia dónde se está mirando hoy en Latinoamérica. ¿Cuál es ese tema que llama la atención o que atrae más la atención del fotógrafo? Mira, los temas que hemos propuesto son comunidad, territorio, género, pero creo que todavía seguimos en eso que te comentaba, contando la microhistoria con, digamos, pinceladas de lo intangible, porque mirá las películas latinoamericanas, ahí tenemos una pista. Son películas que van a festivales, que están ahí, hay alguna que trasciende, pero es cine independiente. Y vos tenés de todo tipo, desde Amores Perros en México, no sé, hasta, no sé, Whisky en Uruguay, El, películas, el Eternauta ahora allí en Argentina. Bueno, más que sí, película es una serie, pero tiene mucho que ver con la producción independiente. sí, pero creo que ahí está, no hay una industria del entretenimiento y creo que es un valor, la propia, otra vez, la propia, no hay 10.000 revistas que te están pasando el movimiento, no sé, del neoindigenismo o el realismo mágico, o que en Europa se da más, incluso la ficción etnográfica, por así decirla, eh, muchas veces eso viene desde afuera, entonces creo que todavía seguimos con el reconocimiento del territorio y de las comunidades y de las luchas. Creo que la próxima fase que está entrando cada vez más es decolonizar nuestra fotografía, y hay mucho trabajo por hacer, se está haciendo, pero es un movimiento que viene más que nada eh, atraído por el tema mundial que pasó por lo racial, por George Floyd cuando lo matan, se racializa toda la industria del cine, las series, la publicidad, y termina impactando, pero no es una cosa sentida de decir, bueno, vamos a contar las historias que no se han contado. Fotografía documental, fotografía eh, eh, por IA, contando la historia que no pudimos contar, ¿por qué no? Está todo abierto y creo que es lo que se viene para mí. La decolonización de nuestra propia mirada y cortar los lazos que tuvimos del formalismo que vino en la fotografía desde Europa, que la generación más arriba que la nuestra, formada cuando fueron exiliados, si vos te pones a pensar, hay un gran componente, y yo no digo que debía existir esa generación, pero nosotros ahora tenemos otra tarea, que está lo político, pero también está el decolonizar esa fotografía en el continente. Por ahí pienso qué tan distinta hubiese sido nuestra historia fotográfica si aquellos primeros fotógrafos acá en Latinoamérica, influenciados, como bien lo decís, por la fotografía europea, porque bueno, es lo que había en ese momento, tampoco fue un delito lo que ellos hicieron, ¿no? Es lo que tenían en el momento a mano, pero qué tan distinto hubiese sido nuestra historia fotográfica hoy en día si en aquel entonces hubiésemos tenido la visión que tenemos hoy de preocuparnos o enfocarnos un poco más en nuestras raíces, ¿no? ¿Qué tan distinto hubiese sido esa historia que hoy estamos viendo? Porque si bien la historia, nuestra fotografía nos cuenta mucho, nos dice mucho de nuestro pasado, siempre chocamos con la pared de que era lo que venía de afuera. Hoy en día es más local en cada uno de nuestros países, obviamente, como bien lo estás explicando,
más desde la raíz, desde lo étnico, desde lo cultural de cada zona. Pero antes todo chocaba con las ideas que venían de afuera, o sea, con la forma de hacerlo de afuera, porque te lo pedían así desde afuera. Y bueno, hoy tenemos ese choque, es decir, bueno, ahora estamos arrancando, estamos empezando, decimos ahora, hace unos cuantos años, estamos viendo más para adentro y descubriendo lo que teníamos, que no es nuevo, siempre estuvo ahí, pasa que antes no lo veíamos, me parece, o no nos dejaban ver, ahí no sé cuál de los dos términos caben. Sí, yo doy acá en la Universidad de La Plata fotografía para la transformación social y, y una mirada decolonial, porque vos tenés que sacarte eso para poder crear, porque si no, la fotografía te mostraba todos los territorios vacíos, sin gente, para poder, y una invitación, vengan, conquisten estas tierras, después folclorizando. ¿Y cuántos de los fotógrafos latinoamericanos folclorizamos durante años, imitando a la fotografía de la llamita con la misma fotografía que uso, ¿cómo se llamaba? En los Andes, Family of Man, ¿no? Ajá, sí, correcto. ¿Cuántas hay de fotografías? Es el cliché latinoamericano, es como, obviamente, pero está mostrando solo la cáscara, no te está mostrando una ceremonia umbanda o un rito de pasaje o las trenzas en Colombia para comunicarse los esclavos que tenían ese método. Después, mostrar también el subdesarrollo, la mirada de la ONG, todo lo que es cooperación internacional tiene una estética y muchas veces es lo que entra para vivir los fotógrafos latinoamericanos, pero estamos agrandando ese cliché que es siempre el blanco con la pala, sea blanco latinoamericano o europeo, y los indígenas, los afro, como ahí en una actitud de sumisión, como que no lo pudieran construir. Por eso yo siempre digo, veamos lo que hay, veamos la educación popular, la teología de la liberación, porque ahí está la respuesta. Manuel Ugarte, ni te digo, en el 1800, yendo a los congresos que había del Partido Comunista confrontando a Marx, a Engels, diciendo allá en Europa, no, nosotros queremos crear nuestra propia cultura, nuestra propia, no tenemos que tomar un sistema, ¿no? Claro. Y creo que por ahí en el arte latinoamericano esa es la tarea pendiente que tiene, que se ha hecho Joaquín Torres García con el poniendo Latinoamérica arriba, invertida, porque ¿por qué Europa está adelante y nosotros abajo y ellos arriba? Toda esa epistemología de la sumisión, y la fotografía es tremendo herramienta. Hay que cortar con eso ya. Obviamente que hay que comer, que hay que trabajar, que tenemos familias, pero no te digo que no lo hagas, podés trabajar de eso, pero lo que presentás como proyectos personales o para afuera es otra historia, ¿no? Claro. Y creo que lo voy a decir, es muy difícil ser decolonial trabajando para el New York Times. Exactamente. Muy difícil. Exactamente. Es muy difícil no caer en un cliché de lo que te piden, de la violencia, del erotismo, de la folclorización, que se ha hecho en todo el mundo, pero bueno, nosotros tenemos el cliché de las palmeras y las playas y de los colores, y piensa todo el mundo que es un país andino, Latinoamérica. Buenísimo que estemos hablando no solamente con un fotógrafo, sino también con un docente,
que enseña fotografía, porque son dos herramientas, dos formas distintas de ver la fotografía desde mi punto de vista, porque el fotógrafo ve la fotografía como fotógrafo, sí, obviamente, pero el docente ve la fotografía como fotografía y al mismo tiempo como una herramienta para enseñar, para transmitir, ¿no? Yo creo que es una manera distinta de ver la fotografía, o por lo menos es como yo me he hecho la idea de que también se puede utilizar, ¿no? Uno desde este lado también como docente. ¿Qué tanto hace falta para lograr empezar a, no vamos a decir cambiarla al 100% porque es imposible, pero qué tanto hace falta hoy en día para empezar a inculcar esos nuevos valores de identidad? Para decir, bueno, está bien, mi fotografía tengo que hacerla 50-50, ponele 50% para trabajar con lo que me pidan, pero el otro 50% con lo que a mí me duele, con lo que a con mi día a día, con lo que yo puedo fotografiar sin que otro me venga a decir, mira, lo tenés que hacer así, lo tenés que hacer allá, o eso no es un tema de interés global, porque a veces caemos en ese problema de decir, bueno, yo quiero hacer este proyecto, pero este proyecto no es un tema que yo lo pueda vender rápido o no es un tema de interés global, porque siempre nos dicen, no, tenés que tener algo de interés local, de interés nacional y algo internacional para que se dé el triángulo, para que todo se venda más rápido. Pero resulta que hay trabajos que tienen que ser sí o sí solamente de interés regional y no es un pecado. Sí, y lo otro es el sistema, primero que el mercado del arte siempre siguió el poder económico. Leonardo da Vinci es estudiado porque los Medici ponían plata en Venecia y era el centro del mundo. Después Andy Warhol era porque después de la Segunda Guerra Mundial todo el arte se la llevó a Estados Unidos y ya París no era. Cartier-Bresson es importante porque París era el centro del mundo. Entonces, al final estamos estudiando el poder hegemónico del fotógrafo y los fotógrafos de ese poder hegemónico del momento. Entonces, para mí hay que lograr romper la lógica del mercado del arte y que volver al sentido de la comunidad, de que la herramienta de la imagen es importante para identificarnos, para trabajar problemas cotidianos y tener un beneficio concreto, rápido, en la comunidad que ya está cansada de esperar por devoluciones de esa universidad eurocentrista que hace estudios, papers, para publicar en una revista que no la lee nadie. Entonces esa investigación, hay que nosotros como fotógrafos no solo tenemos la responsabilidad de cortar con ser decoloniales, pero además cortar con la lógica extractivista. Estamos operando muchas veces como una minera. Estamos haciendo, yo sé que hay tal problema, yo sé que ese tema lo vendo, y después apelando, ahora me estoy entrando en tu terreno, no te enojes. Pero ahí es lo que yo digo del artivismo, digo, está bien vendérselo a tal lugar, pero hace un contrato social que la mitad del dinero lo va a gestionar una organización local para pagar una bomba de agua. Si es un proyecto en el desierto de Atacama, tiene que haber una contribución directa, si no estamos operando como un fotógrafo eurocentrista que pensaba que, yo te digo, si siguiéramos con la revista Life, Paris Match, donde todo el mundo consumía el mismo mensaje en todo el mundo, ahí sí cambian realidades y se creó Médicos Sin Fronteras por la foto de Biafra. Pero ahora que está totalmente partida las unidades de comunicación, de información, yo digo visibilidad sí, pero con un retorno directo y con una cosa que le sirva, una moto para acarrear agua del cerro, ¿me entendés? Porque muchas veces actuamos como asistentes sociales, pero después cuando llega la hora final me pagan el proyecto y desaparezco o mando unas fotos impresas. Ahí está la retórica de no ser extractivista y volver hay medios
y medio. No voy a generalizar, pero creo que como del sur global tenemos que tener esta discusión y yo como estoy trabajando, solo trabajo con organizaciones porque me meto en proyectos que sé que hay una espalda y que después le puedo sonreír a alguien en una galería de arte que compra mis fotos porque hay financiamiento en el mundo del arte, a veces mucho más potente que un ministerio o que una ONG, ¿me entendés? Entonces al final, si yo me pongo un gorro super cool y voy a estar y se acercan, me voy a olvidar del gente que yo di la cara y que ellos prestaron su vida, siempre son coproductores, coautores. El tema es como, yo esto lo sé de lo social, por eso solo hago, ahora estoy empezando un proyecto en Colombia y estamos, antes que nada, firmando un contrato. ¿Por qué firmas un contrato con tal empresa de publicidad o con tal medio y no firmás con la gente? Eso es educación popular, es un nuevo sistema. Sabemos que el sistema está mal, pero hagamos algo para hackearlo, ¿no? Claro. En toda esta historia, lo que tenemos estos 40 minutos de hablando de la fotografía latinoamericana, que es una fotografía 100% realista, ¿no? No quiero decir que la otra no lo sea, pero estamos hablando de nuestra fotografía. Ahí sí me hago un poquito muy el regionalista. ¿Cómo queda este tema que nos quieren instalar de la mal llamada inteligencia artificial? ¿Qué papel juega en todo esto? ¿Tiene cabida? ¿Es beneficioso? ¿No es beneficioso? ¿Viene a sumar o viene a restar a esta nuestra historia de la fotografía latinoamericana? Y no te puedo generalizar, para mí al sur global la beneficia, porque justamente no tenés tanta plataforma, ya es difícil vivir de la fotografía realista, entonces nos puede contribuir a una visión, a contar historias que pasaron, recuperar nuestras civilizaciones prehispánicas, pero también si lo usamos con una lógica de control social y si te pones a pensar, estas tecnologías no nacieron en Latinoamérica, no hay ninguna IA inventada en Latinoamérica. Primero, todos esos archivos, ¿de dónde son? Son del norte global, entonces si te la pones a inventar, a contar historias, puede ser muy malo para direccionar hacia cambios que no convengan, pero también puede ser muy positivo para una emancipación histórica, que es lo que hay que cambiar en nuestros continentes. Todos los programas de historia no contemplan las civilizaciones nuestras que ya tenían un conocimiento y quiero que volvamos a recrear. El arte siempre está en función del sistema que estamos viviendo y creo que hacia ahí hay que volver a recuperar la mirada emancipatoria latinoamericana, como ha habido muchos líderes. A veces se confunde con el concepto de patria, pero en realidad ahora es el momento de definirlos y creo que ya puede dar mucho. Ahora tengo proyectos de hablando del fin diálogo en Etiopía, están mostrando las princesas de Etiopía, historia que fue arrasada, quemada por los programas de estudio eurocéntricos, que dice que todo partió en Atenas. El blanqueamiento de Egipto, era negro Egipto, sale todo de África y siempre fuimos negros y el conocimiento fue blanqueado a través de los años. Entonces se puede revertir todo eso. Va a llevar tiempo y mucha educación, pero ojalá y así sea.
Fede, para ir cerrando, ya la última pregunta por lo menos de este primer encuentro, porque creo que vamos a necesitar unos cuantos más para seguir charlando, porque la verdad son temas que interesan mucho y que apasionan y que de paso estamos enseñando, ¿no? Que es algo también importante. La fotografía tiene que enseñar y se tiene que estudiar y sobre todo hoy en día más. No solamente desde lo técnico, sino también desde la parte conceptual, lo que queremos transmitir hoy en día, porque hay temas para fotografiar, para proyectar, para dar a conocer, hay cientos de miles. Solo hay que agudizar un poquito más la mirada y ese sentido crítico. Pero con todo esto, no sé si tenés una visión de hacia dónde va la fotografía. ¿Te lo imaginas de acá a unos 15, 20 años qué se va a estar fotografiando o cómo vamos a estar contando las cosas? Yo creo que va a ser el momento de reflexión máximo, una imagen 2D que no se mueve, o creará ansiedad en esos nuevos ciudadanos, ciudadanas, porque no se pasa nada, no hay movimiento, pero ese espacio de reflexión cada vez se necesita más y creo que ahí hay mucho por hacer. Más allá que si fuera IA o procesos alternativos, creo que ese momento de enfrentarnos a una imagen da ese espacio para reflexionar, y si vos te pones a ver hoy en día, cada vez en una edición fotográfica hay más espacio. Antes te contaba todo con una secuencia tan lineal. Era el médico rural Eugene Richards, te contaba la maestra, abría la puerta. Ahora cada vez hay más espacio entre foto y foto para que vos te crees tu propia película, y creo que todavía va a tener vigencia, partiendo de que la fotografía es una de las artes más chicas que hay, ¿no? Se usa mucho, pero nada que compare con el cine. Por eso hay que armar, la misión va a ser aportar nuevas estéticas, nuevos imaginarios a lo que cada vez va a ser más estandarizado. Hoy te ve la misma serie de Netflix en Corea y en Argentina. Entonces, creo que a partir de ahí puede quedar como el vino de calidad, o, o la chicha callejera, pero me parece que es el museo, cada vez no funciona más funciona menos para la fotografía, y que hay que tomar la calle, porque al final queremos hacer proyectos para visibilizar nuestros continentes, nuestros territorios, pero queremos que nos muestren en un museo que no entra nadie. Entonces al final somos nosotros. Subite una avioneta y tirá las fotos por la ventana del avión, si querés hablar del cambio climático, para que la comunidad allá abajo en la selva las agarre, porque al final estamos en eso. El output, la salida del proyecto, es a veces mucho lo que no es consistente con el propio proyecto, y eso creo que es una práctica recontra egoísta y colonialista, de yo me quiero salvar, y quiero que me legitimen y construir el templo del ego personal, no utilizando ese poder de la imagen para transformar. Buenísimo. Pregunta final, por lo menos para este encuentro. ¿Qué es hoy en día la fotografía o qué representa la fotografía para Federico Stoll? Y para mí es una herramienta de sanación y reflexión comunitaria, aporte de nuevos ingredientes, de unos platos que cada vez vienen con el mismo gusto, ¿no?
comida enlatada o comida calle, o un burrito en la calle. Interesante. Ahí la reflexión. Ahí para pensarlo y para saborearlo también. Federico, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta horita de conversa sobre fotografía, esto que tanto nos gusta, tanto nos apasiona. Gracias por estar dentro de este mundo de la fotografía. Esperamos encontrarnos nuevamente en cualquier momento. Cuando tengas algo de allá para acá para contarnos, las puertas abiertas del programa en el momento que lo consideres necesario. No esperes que de acá para allá te estemos tocando, porque tenemos una agenda así que estamos armando afortunadamente con fotógrafos de Latinoamérica para las entrevistas y para otras cositas que estamos haciendo por ahí. Pero cuando tengas algo que quieras compartir con nosotros, no lo dudes en tocarnos a las puertas, que con gusto vamos a estar charlando nuevamente. Quienes te quieran contactar, antes que me olvide, estamos despidiendo y no dejamos algún contacto por ahí. Si hay alguien que esté escuchando el programa y desee contactarte para hacerte alguna invitación, pedirte alguna charla, algún evento por allí que se pueda hacer hoy en día a través de esto de la virtualidad, ¿por dónde te encuentran? Y me encuentran en la página web mía, federicostol.com o Federico Stol en Instagram. Ahí está, Federico Stol como suena, E-S-T-O-L. No tiene H Sí. intercalado por ningún lado, ni nada que ver. Stol como suena. Perfecto. Sí. Bueno, Fede, gracias. Te liberamos para que sigas con tus actividades. Y como ya lo dijimos, siempre acá con los brazos abiertos para un futuro encuentro no muy lejano. Bueno, abrazos a todo el continente y gracias por este tiempo tuyo también. Saludos. Bien, escuchábamos allí a Federico Stol, fotógrafo uruguayo en este momento radicado allí en Argentina, en La Plata, director artístico de San José Foto, fotógrafo, obviamente, claro que sí. Con él charlamos en esta tarde al momento de hacer la entrevista. Recuerden, @fotoconfede, el Instagram para que nos sigan, Fotoconfede en YouTube, Fotoconfede en Spotify para que escuchen no solamente esta entrevista, sino todas las que ya hemos venido realizando a lo largo de estos 6 años de programa, entrevistas todos los jueves de manera ininterrumpida, hablando siempre de nuestra querida fotografía latinoamericana. Federico Murúa se despide, nos encontramos el próximo jueves con una nueva entrevista, hablando obviamente de fotografía y por supuesto latinoamericana. Chau, chau.